lo que hubo fue un gritoneo de Donald Trump a Zelensky que a todas luces parece vergonzoso, Hassan. Y la prensa atónita viendo esto, po. O sea, están en la oficina oval, en la Casa Blanca. A ver, son dos reacciones interesantes de parte de la prensa y de parte de la opinión pública, entre comillas, mundial. Una cosa es el lloriqueo liberal, el lloriqueo centrista, el lloriqueo europeo, que pobre Zelensky está siendo maltratado por Trump. Eso es un dato a la causa, que los centristas estaban llorando después de ese escenario teatral. Al otro lado está la celebración de la ultraderecha, diciendo finalmente vamos a deshacernos de ese costo innecesario de este tipo quien se cree aprovechándose de nosotros y nuestra plata. Qué bueno que haya aplastado a Zelensky. Ojo, también hay una cercanía entre la ultraderecha trumpista en Estados Unidos y el mismo Vladimir Putin. Ojo con eso. Entonces tenemos esas dos cosas, el lloriqueo liberal y la celebración de la ultraderecha. Y yo creo que, primera cosa, el lloriqueo liberal tiene una consecuencia política directa. Zelensky recibe ese maltrato de Trump y de J.D. Vance, el vicepresidente, ¿cierto? Y va directo a Europa. Hay una cumbre en Londres donde llegan todos los líderes europeos para abrazarlo, para decir, pobrecito, que vamos a apoyar. Las municipalidades, tantas en Europa, están con la bandera de Ucrania. Y esto es racismo. Cada persona que pone una bandera ucraniana en Europa diciendo acá no a los invasores, a la violación de derechos humanos, en contra de esa agresión, es racismo. Porque esa misma gente en Alemania, como el canciller Olaf Scholz que va para abrazar a Zelensky, es el mismo que después va y abraza a Netanyahu. Por alguna razón, cuando el país invadido es un país de gente blanca. Aquí estamos viendo, no, pues la cresta. Ya, pero tranquilidad, hombre. Esto estamos viendo la lógica de Netanyahu saludando a Zelensky. ¿Ya? Zelensky no hizo ningún tipo de solidaridad con otro país que está sufriendo lo mismo que él, ¿cierto? Que él más bien corrió para abrazar a Netanyahu, para hacer alianza, porque su juego es, yo soy víctima del imperialismo ruso, ¿ya? Los grandes capitalistas rusos tienen directos beneficios por los minerales que están en el este de Ucrania, ¿ya? Entonces él dice, bueno, si yo estoy siendo atacado por los poderosos capitalistas de Rusia, voy a hacer alianza con el imperialismo estadounidense. Hay una gran frase de Trotsky: es peligroso que los esclavos se metan en las peleas de sus dueños. ¿Eh? Y esto es realmente lo que estamos diciendo. La estrategia de aliarse con el imperialismo gringo solo porque otro imperialismo te está invadiendo es una re mala estrategia, porque uno queda entonces dependiente de las arbitrariedades y las vicisitudes del mismo poder imperial. Están todos en la prensa centrista, en la prensa... En la prensa liberal, con este lloriqueo, porque a un blanco le han tratado como la Casa Blanca trata a todos los africanos, a todos los asiáticos, a todos los latinos. Este tipo de trato que recibió Zelensky no es algo diferente del trato que hace el imperialismo estadounidense con todos sus sátrapes en el mundo, con todos sus monigotes. La diferencia es que esta vez es un blanco, entonces los europeos están llorando. Pero los mismos europeos, que cuando se habla de derecho internacional, cuando se habla de violación de derechos humanos, se caen frente a lo que hace Israel, condena cuando Putin lo hace. Ojo con esto. ¿Ya? Es impresionante el nivel de desfachatez de esa gente. De hecho, hay una entrevista con el primer ministro Keir Starmer, británico, que le preguntan cuando ven las imágenes del genocidio en Gaza, usted como abogado de derechos humanos, ¿por qué no condena los crímenes de guerra de Israel? Y el tipo dice, con la sonrisa hipócrita, mire, yo como abogado de derechos humanos tengo que ser muy cuidadoso a la hora de medir. Hay complejidades legales y eso es daño colateral, bla, bla, bla. Una larga explicación dice, yo no debo, solo viendo imágenes de televisión, hacer un juicio de derecho internacional. Y después cortan el canal y muestran la entrevista de él cuando habla de Putin.
con estas imágenes del ataque de Putin en Mariupol, claramente es un criminal de guerra. Cuando los actos de violación de derechos humanos lo hace Putin, ahí sí ataca. Pero cuando lo hace Netanyahu, silencio. Entonces, acá, ojo, que esa conferencia en Londres para la Alianza Europea es una alianza racista que lo hacen en la hipocresía. El otro lado tenemos la celebración de la ultraderecha. Mencionaste, Ale, el tipo que comentó que Zelensky no estuvo en traje. Zelensky tiene esa cosa de decir, mientras que mi país está en guerra, yo voy a poner ropa en solidaridad con mi propio ejército, ropa militar. La persona que le pregunta por el traje se llama Brian Glenn y es el pololo de Marjorie Taylor Greene, que es una diputada de ultraderecha estadounidense. Una diputada que ha defendido la teoría de conspiración de QAnon. Es una mujer que, racista es decir poco, es una persona realmente aliada con lo más brutal de la violación de derechos humanos. Y es su pololo de esa cadena que se llama La Voz de la América Real, Real America, The Voice of Real America, que es la persona que hace ese tipo de pregunta. Ese tipo de periodista de una cadena de ultraderecha conspiranoica normalmente no estaría en la Casa Blanca. Pero Trump ha peleado con la AP, con la agencia Associated Press. Que la peleó con varias agencias, y varias como instituciones de la prensa centrista normal, y no pueden entrar. ¿Quiénes entran entonces? La agencia de noticias de Rusia, TASS, más esos grupos de ultraderecha que normalmente no estarían. Y ellos son los que hacen la pregunta absurda a Zelensky porque no está en traje. Ellos están celebrando esa victoria. Que le preguntan, es ridículo. Ojo con esto, que mientras que hablamos de cómo Zelensky se puso al lado de Netanyahu, no se olviden de Putin. Putin está celebrando también, y ahora la otra foto. Una cosa que pasó este fin de semana es que Netanyahu empezó a negociar con Trump para que las bases rusas en Siria se queden. Los estadounidenses están viendo la negociación con el nuevo gobierno en Siria, y justamente lo que quiere Netanyahu es un Siria súper débil, ¿ya? Para que no lo puedan atacar pasando las tropas iraníes o de armamento de distintos grupos hacia armar milicias que están en las fronteras de Israel. Siria súper importante para eso. ¿Qué quiere Netanyahu? Siria débil. ¿Y cómo se asegura eso? Con la presencia rusa. Entonces, curiosamente, Netanyahu, que siempre ha sido gran amigo de Putin también, y se jacta de eso en la política israelí, está haciendo ese negocio. Es un error, eso pasa mucho en Latinoamérica, de pensar en esto como países buenos y países malos. Gobiernos buenos y gobiernos malos. Acá hay gobiernos y hay pueblos. Déjame y llevarte los pueblos para allá. están siendo oprimidos. Justamente para allá te quería llevar, porque llevamos muchos años, nosotros desde aquí de Latinoamérica, con la propaganda estadounidense, esta lógica como de la Guerra Fría, en que los rusos son los malos y los gringos son los buenos, o viceversa, dependiendo de quién lo lea. Y ahora vemos que hay esta alianza entre lo peor del mundo, digámoslo, Trump, no sé, estamos viendo Trump aliado con Putin, aliado con Netanyahu. Ese es como, o sea, ya no puede ser, es como más miserable lo más horrible que hemos visto en mucho tiempo, versus incluso la Unión Europea, que se ve muy debilitada en esto, mientras China come cabrita, mirando todo lo que pasa, digo yo, porque de verdad, esto es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Sí. Y a mí me parece que es tremendamente como que todavía hay esta idea de que Rusia fuese una potencia que le pueda hacer la pelea a Estados Unidos, cuando lo que vemos es todo lo contrario, son socios. Sí, yo no entiendo mucho esto de que Europa siga apoyando tanta Ucrania. No lo entiendo en términos no solamente de lo que tú dices, Hassan. Son los alemanes, porque los alemanes temen a los rusos. Ya, eso es lo que quería llegar. Creo que más que sea blanco o no sea blanco, es que la Europa, como la conocemos en general, le teme a Rusia. Y teme que Rusia invada, Finlandia está al lado, siempre está muertos de miedo, Suecia, sí, pues están ahí. Sí, están al lado. Entonces, yo creo que el miedo que tiene Europa es que Rusia empieza a extenderse o a hacer cosas así. Ya le cortaron el gas, pero porque yo mismo le dijeron. No entiendo, creo que puede ser esa la explicación, es que no entiendo por qué tanto defensa de Ucrania, en vez de terminar una guerra para que no mueran más inocentes, la quieren, o sea, Europa quiere que continúe la guerra.
Rodrigo Donoso dice, de cagados no se alían con el Lex Luthor y Darth Vader. Es que si fueran reales estarían en esta alianza. Realmente. Hassan, respóndale a Daniel. De la misma forma que América Latina odia a Estados Unidos por muy buenas razones, porque Estados Unidos ha tratado a América Latina como su patio trasero, ¿cierto? La doctrina Monroe es eso, que todo lo que pasa en el hemisferio occidental es tema de Estados Unidos. Por eso la gran frase de Bachelet, ¿por qué Estados Unidos no tiene golpe de Estado? Porque no tiene embajada de Estados Unidos. Por eso la gran frase de Porfirio Díaz, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿no? Esa misma actitud antiestadounidense, muy lógica, en el este de Europa lo tienen con Rusia, porque están al lado de otro imperio que ha invadido varias veces Hungría, Checoslovaquia, en los tiempos de la Unión Soviética, para aplastar a regímenes comunistas independientes de lo ruso. Y en el caso posterior, lo que han hecho con Chechnya, lo que han hecho con Georgia, es una cosa de miedo frente a los rusos. Y Europa, de parte del este, está muy preocupado del poder de Rusia. Y dentro de Alemania, ojo que si hay un país que ha causado problemas en la historia de Europa, no es Rusia, es Alemania. Pero parece que se han olvidado de eso. Los alemanes se han aprovechado de este momento para rearmarse. O sea, hay unas buenas razones de por qué Alemania no tenía ejército. Porque lo están permitiendo ahora rearmarse. Los verdes alemanes, que hicieron la cosa más estúpida del mundo, que era cerrar las centrales nucleares civiles, ahora están súper felices con las armas nucleares. Que siempre fueron campañas contra eso, pero están invitando a los gringos desesperadamente a tener más gringos en su propio país para defenderse los rusos. Entonces, esto es una cuestión de parte de Europa, de una paranoia frente a Rusia, una falta de comprensión porque de la lógica rusa, que sin duda la invasión de Ucrania no se justifica, se nota mucho que es porque Putin tenía problemas internos, impopularidad por las cosas de procapitalista, privatización AFP que estaba haciendo, entonces invadió principalmente para ganar réditos con una victoria rápida. Putin en ese sentido puede causar problemas para Europa, pero esa idea que va a querer tomar todo el continente es parte de la paranoia de Europa Oriental. Y se está contaminando Europa Occidental con ese miedo. Creo que el miedo es real de parte de ellos, o sea, es real que lo sienten. Y eso está generando el problema directo. Pero el hecho que ellos se sienten tan en alianza con Ucrania valiente, si no fueran blancos no lo harían. Es muy evidente el doble estándar en ese sentido. Que quiénes son los que son los verdaderos héroes y gloriosos defensores de la democracia, esas cosas. Ay, 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 que este es un tema bien complejo en varios sentidos, ¿no? Me parece que la lógica de la Guerra Fría hay que sacársela de la cabeza. Yo eso lo digo básicamente porque, de hecho te preguntan también, Hassan, hay una pregunta que me pareció interesante como para cerrar, si es muy conspiranoico pensar en una guerra nuclear. Antes de que tú des tu opinión, yo solo quiero decir que hay que pensar también que las guerras hoy en día no son como las conocimos. Hay muchas formas de hacer guerras. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos, como por ejemplo con el sarampión, es una muestra de lo que generan estas políticas negacionistas que incluso niegan las vacunas, ¿no? Entonces, ojo cuando llegan esos gobernantes al poder. Porque lo que sucede es que se generan distintos flancos como lo que pasa con Milei en Argentina. No podemos llegar y hablar de cualquier cosa. Son complejidades que me parece que hoy día no son tan fáciles, pero lo de la guerra nuclear es interesante de preguntártelo. Yo no creo que haya riesgo de guerra nuclear. Ahora hay que entender que siempre cuando uno hace análisis de geopolítica hay que tomar en cuenta la lógica interna de los países. Por ejemplo, la invasión a Ucrania de parte de Putin tiene que ver con un tema político interno. Putin es un gobernante de ultraderecha aliado con una clase oligárquica capitalista y él está con un problema económico interno junto con un problema de popularidad por las privatizaciones y entonces invade. Eso no tiene nada que ver con
con relaciones con Estados Unidos, no la OTAN, no. El momento en que él decide invadir Ucrania no es el momento cuando la OTAN está más interesado en Ucrania, que fue durante el gobierno del presidente Poroshenko, que realmente fue un fascista que sí quería hacer todas las cosas que Putin habla de Zelensky. Poroshenko sí lo quería hacer. Putin va en otro momento, que tiene que ver con la cuestión interna. Ahora, en la cuestión interna, hacer una guerra nuclear no ayuda. Una guerra convencional sí, pero guerra nuclear no. Al otro lado, las tensiones internacionales son bastante menos ahora. Putin y Trump van a poder llegar a un acuerdo básico sobre Ucrania. La real preocupación es que hay una cuestión que se llama SALT, Strategic Arms Limitation Talks, los acuerdos de limitar estratégicamente la cantidad de armas. Eso se vence el próximo año, que son los antiguos acuerdos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia para bajar la cantidad de armas nucleares. Parece que con este acuerdo que va a hacer Trump con Putin, van a estar en buen pie para renegociar o negociar de nuevo un acuerdo para bajar la cantidad de armas nucleares. En ese sentido, temas de apocalipsis mundial, de guerra nuclear, creo que es menos riesgoso con Trump. Trump ha sido bastante mejor que Biden en ese sentido. Otra estrategia imperialista, aliarse con los rusos contra los chinos, que por lo menos baja el riesgo nuclear. Pero el problema interno de los países, vamos a ver más aplastamiento de distintos tipos de pueblos, gente luchando para sus derechos. Eso va a ser más difícil, pero por lo menos la destrucción de todos, menos riesgo. Bien, ojo con quienes llegan al poder. Los grandes oligarcas del mundo entero nos están gobernando en términos geopolíticos hoy en día.